como dice el pastor. Así que, ¿quién más? Darle gracias a Dios por el mover que tiene esta iglesia, esta casa, donde el cuerpo de Cristo se fue constituyendo de una manera preciosa y donde empezó a moverse y donde empezó el crecimiento. Este año fue un año de crecimiento, el año 2025 que viene por delante también va a ser un año de multiplicación. Así que llénese de expectativas, como decía recién, tiene que cimentar sus pies en Cristo bien firme, porque de aquí en adelante vamos a crecer. Y para crecer necesitamos hermanos mayores, como suele decir el pastor, hermanos mayores que puedan sostener a los nuevos. Entonces, para que usted pueda sostener a los nuevos, tiene que estar firme, tiene que crecer en Cristo. No puede ser siempre el mismo, estancado siempre en los mismos problemas, las mismas dificultades, sino que crecer. Recién hace un momento en el tiempo de la adoración, recién les comunicaba acerca de que el Espíritu Santo no se da en cuotas, es algo que estuve estudiando. El Espíritu Santo no se da en cuotas. El Espíritu Santo, entonces, ¿por qué algunos tienen más manifestación del Espíritu que otros? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuál es el secreto? Empecé a preguntarme. Y el secreto está en dedicarle tiempo. Cuando te arrodilles a orar, ¿sí? No vayas con la expectativa, y esto es algo que aprendí, no vayas con la expectativa de decir, Señor, acá dame esto, tráeme esto, sino decirle, Señor, acá estoy. Porque entre yo y Dios, el que más interés tiene de tener relaciones es Él. Entonces tenés que arrodillarte y decir, Señor, acá estoy, háblame, acá estoy, vine a escucharte, porque siempre hablo yo, háblame vos a mí. Prueben, una manera diferente de ser edificados, darle lugar al Espíritu Santo. Ore, denle lugar al Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Lea las Escrituras, medite en las Escrituras, porque no hay nada mejor que meditar en las Escrituras. Nos da crecimiento, ¿sí? Nos corrige, nos edifica. Siempre las Escrituras son nuestro ancla a Cristo. Porque si no lees las Escrituras andás como un barco a la deriva, ¿viste? Que vienen las olas y te llevan para un lado, te llevan para el otro. Pero si vos lees las Escrituras, vas a tener bien puesta el ancla en Cristo Jesús. Ahí van a venir las tempestades, los vientos, los problemas, las dificultades, pero vas a estar firme. Y lo que Dios desea siempre es que estemos firmes, que no andemos de aquí para allá. Porque los problemas siempre están. ¿Sabe cómo empezó mi día el día de hoy? Te voy a contar una intimidad, así como dice nuestro pastor. Saco la camioneta del garage, me voy a ir a trabajar, y miro en el medio de la calle y digo, uy, mirá, un gatito, pobrecito. Me le acerco y cuando me le acerco era mi gatita, la más tierna gatita de todas. Tengo dos, pero la más tierna, la más dulce, estaba ahí. Ay, cuando la vi, se ve que la atropelló un auto. Ya empecé, imagínense cómo empecé mi día. Así me fui, revolucionado a trabajar, porque te vas mal. Mal, la vi mal, muy mal la vi. Bueno, Mauro, se la dejé a Mauro, gracias a Dios que es fiel el pibe, agarró, la llevó al veterinario, le hicieron placa, sabe que no tiene nada la gata. Gracias a Dios no tiene nada, le agarró un auto, sí, tiene un ojo hinchado así que parece el Terminator, tiene la boca, parecía que un par de dientes rotos, pero le hicieron las placas, todo, y la veterinaria le dijo no tiene un hueso roto, no tiene nada. Bueno, gloria a Dios, va a vivir, dijo. Cuando dijo eso, a las 5 de la tarde me mandó Mauro el mensaje, no corre riesgo su vida, parecía que me habían ganado un premio. Vio que todo eso que comenzás el día preocupado, afanado, porque nos pasa todo, se te va, ¿viste? Se te va la mochila, dejás de decir, ahora sí, Señor, gracias porque sos misericordioso, gracias porque tenés cuidado de absolutamente de todas nuestras cosas. No tan solo lo material, sino que lo que amamos, ¿sí? Nuestras mascotas. El Señor tiene cuidado absolutamente de todo, de nuestras casas, nuestra familia, absolutamente de todo. ¿Cómo no ser agradecidos con Dios de lo que Dios hace a través de esta casa? Bien, entonces el día de hoy
tengo el privilegio, ¿sí?, y la responsabilidad de poder comunicar el mensaje que Dios trajo a mi corazón con lo que estuvo trabajando en estos días conmigo. Es un tema que gracias a Dios me identifica, ¿sí? Pero quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Mire cómo se llama el mensaje que el Señor cargó en mi corazón. Los distintos. El Señor hoy, a través de este mensaje, va a sanar corazones, nos va a traer sanidad, va a ser sanidad interior a nuestro corazón a través de este mensaje. Ahora, quiero dedicarle este tiempo para que inclinemos nuestro rostro al Señor y le digamos: Señor, Padre de gloria, Padre de amor, te damos toda autoridad el día de hoy. Que tu Espíritu Santo sea el que hable en nuestras vidas, Señor, y que no yo, en particular, hable a través de mis costumbres, mis pensamientos, Señor, sino que seas tú el que dé la palabra eficaz, Señor, aquella que puede llegar a los corazones de mis hermanos y dejar una huella, Señor. Sembrar una semilla que el día de mañana va a dar fruto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oro. Amén, amén y amén. Ahora sí, quiero iniciar el mensaje que traje de parte de Dios. Y todos, creo que absolutamente todos, oímos alguna vez que ser cristiano es ir en contra de la corriente, ¿no? Creo que todos lo oímos a eso. Que el cristianismo es una contracultura. ¿Qué significa alguna vez? ¿Se pusiste a pensar qué significa ser una contracultura? Es como la imagen que acabamos de ver recién, esa que está en la pantalla, ¿sí? ¿Vio? Todos alrededor están tristes, todos los emoticones azules están tristes, sin embargo hay algo que resalta, ¿sí?, que es el amarillo, que es diferente, que es distinto. Y de esto se trata la vida de nosotros, de nuestra composición en la cual el Señor creó a sus hijos, y creo que el Señor nos plantó para afectar, no para ser afectados. Por eso es que debemos ser distintos a los demás. Cuando hablamos de contracultura, hablamos de ir en contra de la corriente en la que va el mundo. Y saben que esto, siempre que leemos la historia, la palabra de Dios, el Sermón del Monte, a mí me gusta llamarle el reino del revés. Porque si te pones a leer el Sermón del Monte, empezás a encontrar cosas que me decís: ¿cómo? ¿Yo? ¿Amar a mi prójimo? No. ¿Amarlo? Sí, es fácil amar al prójimo, porque es muy fácil. Pero, ¿qué pasa cuando ese prójimo se convierte en tu enemigo? Porque prójimo significa próximo, cercano. Pero ¿qué pasa si ese prójimo que debo amar se convierte en mi enemigo? Porque me hizo algo que me lastimó, porque me hizo algo que me dañó. Entonces ya deja de ser mi prójimo y se constituye mi enemigo. Pero sin embargo Jesús me llama a amar a mi enemigo, ¿sí?, a amarlo. Entonces ahí decís: ¿cómo? Es el reino del revés. ¿Esto cómo es? ¿Cómo es? No me lo explicaron antes. Entonces, aquellos que en teología le llaman la constitución del reino de los cielos, el Sermón del Monte está lleno de leyes, pareciera, leyes, y sería la constitución del reino de los cielos, el Sermón del Monte. Tiene cosas preciosas el Sermón del Monte y muchas enseñanzas prácticas, pero a la vez de ser prácticas son contundentes. El Señor nos marca ahí el carácter que debe tener cada hijo de Dios. Y quiero iniciar el día de hoy el mensaje que Dios cargó en mi corazón con un texto, ¿sí? Y en esto vamos a ir hoy desarrollando el tema. Para eso los invito a buscar Mateo 5, versículo 9, donde encontramos la palabra de Dios, un versículo solo, que dice de esta manera: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores.
Esto está dentro del Sermón del Monte. Y el Señor me está diciendo, bienaventurados los pacificadores. ¿Quién es un pacificador? Un pacificador es alguien que pone paños fríos cuando está todo absolutamente ardiendo. Un pacificador es alguien que está llamado a ser distinto. Porque es lógico que vos te enojes cuando te tratan mal. Porque es natural que vos, si te hablan mal, te contestes mal. Pero sin embargo no es lo que Dios nos demanda. Dios nos llama pacificadores y nos llama a ser pacificadores. Ahora, ¿cuándo vamos a ser pacificadores? ¿Cuando está todo bien? ¿Cuando está todo ordenado? ¿O cuando hay caos? Verdaderamente un pacificador se demuestra cuando las cosas no van bien, cuando hay caos, cuando hay desorden, cuando todo explotó. Ahí verdaderamente tenemos que sacar el carácter que Dios desea que saquemos y poder traer paz. Traer paz en el momento más difícil tal vez de nuestras vidas. Somos llamados a ser distintos, a marcar la diferencia, a ser sabios en esto. Jesús, en su palabra inspirada, siempre dijo que debíamos ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Y a veces lo hacemos al revés. Queremos ser como la serpiente y no mansos. Queremos invertir el asunto y queremos comportarnos como las serpientes. No es lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos está marcando el carácter. Y en esto el Señor hoy nos va a hablar claramente. El Señor tiene un deseo. Cuando dice, bienaventurados los pacificadores, la palabra bienaventurado es 1000 veces bendecido. Muchas veces bendecido significa bienaventurado. ¿Y quién de acá quiere ser bendecido por Dios? Amén. Entonces tengo que obedecerte, Jesús. Hay solo una manera para alcanzar esa bendición: ser pacificadores. En el momento de dificultad, poder ser el gen de cambio que esta sociedad necesita. Por eso el mensaje que Dios trae a nuestra vida el día de hoy se llama los distintos. Porque tenemos que ser distintos. Tenemos que manifestar lo que sentimos y decimos creer. No podemos decir que en Cristo creemos y comportarnos de la manera incorrecta. No podemos venir con los ojos morados porque aquel que me enojo con aquel que me atropelló la gatita y lo quiero bajarme de la cruz y dame 5 minutos, Señor, dame 5. No. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos pacificadores. Y el momento ideal para que podamos ser pacificadores es el momento difícil. El momento de la tormenta, ahí es donde tenemos que establecer la paz. Entonces, el versículo que leíamos dice que bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Entonces, 2 preguntas me hice. ¿Cuándo serás llamado hijo de Dios? ¿Cuándo vas a ser llamado hijo de Dios? Cuando demuestres que tenés paz. Cuando seas un pacificador. Ahí vas a ser, sacar afuera, exteriorizar lo que decís tener dentro. ¿Quiénes son los que te van a llamar pacificadores? Porque dice, así serán llamados. ¿Quiénes me van a llamar? ¿Yo mismo me voy a llamar pacificadores? No. Los demás van a ver eso en mí. Y los demás van a ser los que me rotulen como una persona pacífica y que pone paños fríos en momentos difíciles. No es por nada, pero mis hermanos, ¿sí? Uno conoce a medias al Señor y la otra ahí, un cuarto, digamos. Están ahí. Les hablo a mis hermanos y están ahí. Ellos dicen, habla vos, porque sos vos siempre el que trae paz.
Vos sos el pacificador de los tres, me dicen, siempre así. Habla vos, porque si no yo me salgo, me dicen mis hermanos. Entonces, ¿quiénes son los que nos van a llamar pacificadores? Aquellos que nos rodean, aquellos que conviven con nosotros. ¿Qué ven en nosotros? ¿Nos ven como pacificadores? ¿O nos ven que en cualquier chispa explotamos? No salimos del eje. Pero es mi carácter, ¿viste? Pero es lo que Dios quiere. Dios nos quiere ver así. Y mire quién yo, se lo estoy diciendo yo, que lucho mucho con esto. Por eso el mensaje, primeramente Dios me lo habló a mí. Yo lucho mucho con esto, porque soy muy explosivo. Soy muy explosivo. Pero Dios está trabajando en mí. Entonces, tenemos que ser pacificadores en momentos difíciles. Es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Un pacificador es un enviado especial de parte de Dios. ¿Quién va a poner los paños fríos en el asunto? Pero ¿saben por qué va a poner paños fríos en la dificultad? Por varias cuestiones. Una, porque confía en Dios. Y como confía en Dios, suelta. Por eso es pacificador, porque su confianza plena está en Jesús. Sabe que Dios es el que se va a ocupar y no es con nuestras propias fuerzas. Es porque entiende que Dios lo ve absolutamente todo, ¿no? Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. ¿Qué cree? ¿Que no sabe de las cosas que te están lastimando, te hacen daño, o te quieren estafar, o hablan mal de vos? ¿Qué crees? ¿Que Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. Entonces, ¿sabes qué? Tenés que aprender a soltar esas situaciones. Y decir, voy a poner paños fríos por más que quiera salir algo de mí que no va. Entonces, debemos soltar. Entonces, entendemos, esta persona pacificadora entiende que Dios lo ve todo, que Dios es soberano, porque cuando querés hacer justicia por mano propia, te pones en el lugar de Dios. Cuando te salís del eje y querés hacer las cosas, estás queriendo tomar el lugar de Dios. El lunes en una charla que teníamos con Vicente, Vicente nos contaba que fui estafado un montón de veces, decía Vicente. Y cada vez que iba a esa persona que me había estafado, le daba la mano y le decía, bueno, ahora te la vas a tener que arreglar con Dios. Con Dios, no conmigo. Te la vas a tener que arreglar con Dios, porque yo soy un hijo de Dios. Y acabaste de estafar a un hijo de Dios. Y se iba. Es como que le ponía un pinche y se iba, ¿viste? Y la persona, me imagino que habrá quedado toda... Esa es la manera que Dios nos llama a actuar. Aprender a soltar las situaciones. Aprender a madurar en esta área es importantísimo, porque esto marca el carácter de los hijos de Dios. Debemos ser pacificadores. ¿Sabes por qué? Porque si no, vivimos estresados. Vivimos queriendo tomar la cuestión por mano propia, y no es así. Tengo un ejemplo rápido. Pedro, cuando venían a buscar a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a Malcolm. Jesús dijo, no, así no, Pedro. Guardá esa espada, porque al que espada mata, espada muere. No, no es así. No es con más violencia como se deben solucionar las cosas, decía Jesús. No. Le agarró la oreja y milagrosamente reconstruyó la oreja ahí nomás. Cirujano plástico. Perfecto. Ahora, ¿qué nos enseña esa situación? Que muchas veces queremos hacer las cosas por mano propia, porque motivos no le faltaban. Quería defenderlo, lo amaba a Jesús. Pedro lo amaba a Jesús. Entonces ese impulso no lo pudo contener y lo exteriorizó y le cortó la oreja y pensó que estaba haciendo las cosas bien, y así nosotros andamos por la vida muchas veces. Diciendo, bueno, esto lo hago yo así porque a mí me parece que está bien. No, Dios te dice, no, pará, esa no es la manera de obrar. Estás perdiendo el testimonio.
Date cuenta, cabezón, como me dice a mí un montón de veces Jesús. Date cuenta, cabezón, estás perdiendo el testimonio. Y ahí me acuerdo de Pedro cortándole la oreja mal cuando digo, Señor, perdoname, no tengo que actuar así. Y a veces nos pasa absolutamente a todos, pero el Señor hoy quiere sanar nuestro corazón. El Señor hoy quiere darnos una nueva visión de las cosas, para que seamos prácticos en el camino de los cielos, para que seamos prácticos en el reino de los cielos que tenemos que establecer como hijos de Dios aquí en la tierra. Ser prácticos. Sí, voy a contarte una historia, pero antes quiero decirte que los pacificadores tienen su gobierno en orden, ¿sí? Porque saben que Dios es el que los gobierna. Entonces está todo en orden. Es una de las características muy que identifican, ¿sí? Porque saben que Dios todo lo ve, todo lo oye y todo lo tiene en cuenta. Dios va a hacer, hoy como decía, va a sanar nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque puse esto aquí en esta hoja. Y el Señor me dictaba estas palabras. ¿Cómo te sentís cuando tus emociones son golpeadas? Porque cuando tus emociones son golpeadas, ¿cómo te sentís? Esto me decía Dios. ¿Cómo te sentís, Lucas, cuando tus emociones son golpeadas por situaciones desagradables? Cuando das todo de vos, porque esto nos pasa a todos, damos todo, nos brindamos, nos damos todo, y no recibís lo mismo. Así como yo hago, y te quedas diciendo, y. Por eso, el Señor quiere sanar esto en nuestros corazones el día de hoy. Si tal vez te sentís de esta manera, el Señor hoy quiere sanar este área. ¿Qué pasa cuando te sentís que sembrás en los demás? Sembrás, y no cosechás. Y vos decís, pero ¿para qué? Yo siempre doy, yo siempre soy el que está acá, yo siempre. Y no hay nada, no cosecho nada. ¿Qué pasa? Empezás a cuestionarte. Y empezás a darle lugar al enemigo muchas veces a través de estos pensamientos. Por eso es necesario que Dios obre en todo esto. ¿Qué pasa si pensás que nada de todo lo que haces vuelve de la misma manera en que vos lo das? ¿Qué pasa cuando pasan estas cosas en nuestra vida? Y ¿sabés qué? Quiero darte un ejemplo bíblico. Que siempre la Biblia es la que nos va a acomodar las ideas. Hace un tiempo atrás habló el pastor de Absalón. Y habló del espíritu de Absalón y contó un poco la historia de Absalón. Absalón era hijo de David. Y Absalón, a través del consejo, como nos enseñó él, de aquel que era consejero del rey, empezó a sembrar ideas en Absalón y Absalón se levanta contra su mismo padre. Póngase un poquito en la situación de pensar en lo que sentía David. Alguien que vos amás, alguien que vos criaste, empezó a sublevarse contra vos. Entonces dice que en estos textos que te voy a contextualizar, David dice que empezó a ser perseguido por su hijo Absalón. Entonces David tiene que huir y dejar Jerusalén. Y empezó a huir de su propio hijo. Y hay algo que sucede en esta historia que nos va a dar mucha, pero mucha enseñanza. Para eso los invito a que abran la palabra del Señor en el libro de 2 de Samuel. Capítulo 16, vamos a leer el versículo 8. Entonces David estaba huyendo de Absalón, su hijo,
¿Quién lo estaba persiguiendo? Tuvo que dejar su palacio, su reinado, su posición de rey y empezó a huir. Y en el camino, cuando estaba huyendo él con sus valientes que lo rodeaban, sale a su encuentro una persona. Sale a su encuentro Simi, que era familiar de Saúl. Dice que Simi empezó a agarrar piedras y empezó a tirarle a David. Y empezó a maldecirlo. Injusticia tras injusticia. Algo injusto le estaba pasando a David. Le estaban tirando piedras. Encima que estaba, imagínense, en esa situación, estaba huyendo de que su hijo mismo había tomado el reino. Se había sublevado contra él. Esto lo hizo huir, dejando su posición de rey. Y aparte de todo esto, en el camino se levanta uno en contra y empieza a maldecirlo, le empieza a tirar piedras. Y mire lo que dice el versículo 8, dice, mire lo que le decía Simei. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová te ha entregado en el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Miren cómo lo acusaban a David. Tremenda situación, injusta situación, situación que no merecía. Pero sin embargo dice que sus valientes, uno de ellos, llamado Abisai, dijo, déjame que le corte la cabeza, rey. Ahora mismo le corto la cabeza, dijo. Y miren lo que le dice David. Versículo 11 y versículo 12. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Está diciendo hijo de Benjamín a aquel que lo estaba acusando, aquel que le tiraba piedras. Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho, pues Dios le ha dicho que me maldiga. Versículo 12 dice, quizás mirara Dios mi aflicción y me dará Dios bien por sus maldiciones de hoy. David, en otra versión, le estaba diciendo, tal vez Dios convierta sus maldiciones en bendiciones. ¿Tenía derecho a que a cualquiera de aquellos valientes que tenían le corte la cabeza? Sí. ¿Podía? Sí. Porque la situación lo ameritaba. Era el rey. Imagínense, le estaba faltando el respeto a la investidura. Al rey mismo le estaba faltando el respeto. Encima, diciendo cosas que no, nada que ver. Lo estaba acusando por Saúl. Si Saúl también fue perseguidor, lo persiguió. Miren qué injusticia. Sin embargo, a pesar de que él estaba viviendo esta injusticia, fue un hombre que fue pacificador. Y supo entender la situación y decir, ¿sabes qué? Tal vez Dios está obrando en esto. Tal vez me está maldiciendo porque Dios se lo dijo. Madurez, una madurez espiritual que lo llevó a decir, tal vez Dios tenga gracia y me recuerde el dolor que estoy pasando para convertir todo lo maldito en bendito. Porque Dios sabía que Dios es experto en eso. Que Dios es experto en dar vuelta una hoja
de nuestras vidas. Dios es experto. Entonces esta situación, David me estaba enseñando, ¿sí?, que debemos ser pacificadores. Debe ser una característica fundamental para demostrarnos que somos distintos. Ser pacificadores en lo que Dios desea el día de hoy. Leemos lo que dice el libro de Romanos 12, versículo 21. Bien claro. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Cómo vencemos el mal? Haciendo el bien. ¿Vio? El mundo del revés. ¿Cómo? Si me la hizo, el que las hace las paga, como dice el presidente. El que las hace las paga. Y hay que hacérsela pagar. Sin embargo, la palabra de Dios a mí me enseña otra cosa. La palabra de Dios me enseña que dejar absolutamente las cosas en sus manos. Y siempre ser pacificador. Debe ser la característica fundamental de los hijos de Dios. Ser pacificadores. Vence el bien con el mal. Vencen con el bien el mal. Aquí está la contracultura. El mundo te dice, el que las hizo las tiene que pagar. Sin embargo, Dios nos enseña otra cosa. Miren lo que dice Gálatas 6:9. Gálatas 6, versículo 9. ¿Lo tenemos ahí? Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien, porque esto nos pasa a todos. Todos nos cansamos de hacer el bien. Y en algún momento queremos tirar la toalla y decir, bueno, a partir de ahora empiezo yo a tomar las decisiones por mí mismo. Y basta, hasta acá llegó mi paciencia. No te canses de hacer el bien, dice la palabra de Dios. Porque eso que estás sembrando lo vas a cosechar. Pero si no desmayás, ahí está el secreto. Si no desmayás, si no te desvaneces en el camino. De esto se trata el reino de los cielos, de ser distintos, de comportarnos diferentes a como todos los demás se comportan. De esto es lo que el Señor nos enseña. En nuestros matrimonios muchas veces, ¿no sentís siempre soy yo el que afloja? ¿No sentís esto? Siempre soy yo. Siempre soy yo. ¿Cómo? Sí, me está tomando por tonto. Siempre soy yo el que da el brazo a torcer. Siempre soy yo el que está pidiendo perdón. Pará, ¿cuándo te toca a vos? Y empezás a pensar, esos pensamientos no es lo que Dios desea. Discúlpame, pero no es lo que Dios desea. Dios quiere obrar en todo, en todas las áreas de nuestra vida, y en esto es fundamental. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Tenés que ser diferente. Tenemos que ser los pacificadores. Poner paño frío en medio de la discusión. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Cuesta. A todos nos cuesta. Pero ¿qué esperamos para hacer lo que Dios nos manda? Sí, Señor. Es hora de poner en práctica en todas las áreas de nuestras vidas. En los estudios. ¿Saben cuántas veces yo lo escuché a Mauro venir a casa y decir, no, puede ser, tengo que hacer trabajo práctico yo? Y esto le pasa a todos los jóvenes. Yo tengo que hacer trabajo práctico, están todos en la casa mirando Netflix. Y yo siempre el que tengo que hacer. Bueno,
Nada, el que va a aprender sos vos, le digo siempre. Los demás no van a aprender nada. Entonces, si tenés la posibilidad y la capacidad de hacerlo, hacelo. Que los demás se preocupen por estar mirando Netflix y lo demás. Si vos te estás pelando la pestaña, Dios lo va a ver. Entonces, ¿sabes qué? No te canses de hacer el bien, no te canses. No te canses en todas las áreas, en la iglesia. Este hermano no cambia más, ¿viste? Este hermano no cambia más, siempre lo mismo. Y empezás a acusar. Y te convertís en el acusador número 1. Y parece que lo empezás a despellejar, ¿viste? No, no, misericordia. El Señor nos llama a ser pacificadores, ¿sí? Y no se trata de permitir absolutamente todas las cosas ser pacificadores, ¿eh? Porque cuando tenemos que marcar un error, lo tenemos que marcar, ¿sí? Estoy hablando de otra cosa, de que lo que el Señor va a premiar es que seamos pacificadores, no que tiremos más leña al fuego cuando está ardiendo la situación. Lo que Dios va a premiar es aquel que va a apagar el oxígeno en ese fuego que se encendió. Entonces de esto se trata. El Señor nos quiere hablar de esto. En el trabajo, siempre termino yo haciendo lo que los demás no hacen. Siempre soy yo. Yo tengo que trabajar por lo que aquel se va al baño media, 40, 50 minutos en el baño y yo tengo que hacer lo que aquel no hace. No importa. ¿Qué crees? ¿Que Dios no ve? Dios ve todo. ¿Y sabes qué? El patrón también. A pesar de que vos pienses que no. Ve todo también. Entonces, esto debe ser la característica fundamental de los hijos de Dios. Ser pacificadores. Poner en práctica el evangelio que decimos creer. Dios nos está llamando a esto. Dios quiere formar nuestro carácter. Dios quiere formar nuestro carácter. Y a veces vivimos situaciones desagradables. ¿Por qué? Dios, ¿por qué? No. Porque Dios quiere formar algo en nosotros. Quiere desarrollar. Y a veces, los que tenemos matrimonio y vivimos en una convivencia constante de dos personas que tal vez piensan diferente y cuesta muchas veces ponerse de acuerdo. En mi casa, por ejemplo, el estricto soy yo. El estricto, el sargento soy yo en mi casa, con mi hijo. En cambio, la mamá no. La mamá no es así. La mamá es no, pará, pareciera que está queriendo ahí cubrirlo todo el tiempo. No, 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 no. Y a veces me paso. Entonces ahí es cuando tengo que empezar a escuchar a mi esposa. Y el consejo de mi esposa es decir, no, no hace falta que sea tal. Tiene que ser más blando en esto. Ah, está bien. Y lo pongo en práctica. Pero a veces nos cuesta, ¿sí?, llegar al acuerdo. Nos cuesta a veces. Pero que nos cueste llegar al acuerdo no tiene que significar de que yo encienda su fuego y que ella encienda el mío y así termine en un problema más grande de lo que es. Porque si te pones a pensar, muchas de nuestras discusiones, sean en el matrimonio, con tus hijos, con tus amigos, lo que sea, te pones a pensar y decís, es una pavadita. Y no nos pudimos poner de acuerdo por esto. Y discutimos por esto. ¿Por esto discutimos? No, no vale la pena. Entonces tenemos que aprender a ser pacificadores. El Señor quiere bendecirnos por completo y a veces no nos bendice el Señor a causa de esto. Pareciera una soncera, algo muy pequeño. Pero el Señor quiere desarrollar en nosotros una característica fundamental que tenía Jesús. Porque Jesús, dígame si no lo atacaban los fariseos, los saduceos. ¿No venían a atacarlo? ¿Y cómo se comportaba Jesús? Siempre con sabiduría. Y siempre hacía taquito. Y los sacaba de taquito, ¿decís dónde? De la galera. Sacaba alguna frase que los confrontaba. Cuando todos acusaban a la mujer para tirarle piedra, Jesús dijo, bueno, el primero que esté libre de pecado, tire la primera. Se quedaron todos con las ganas. Ser sabios, ser pacificadores,
Es una característica fundamental de los hijos de Dios. ¿Y sabes qué? Es la que marca la diferencia. Es la que va a marcar que sos distinto a los demás. Que no te comportás como los demás. Que te podés salir de tus cabales, sí, podés salir de tus cabales. Pero cuando lo hagas, retrocedí y pedí perdón. ¿Sabés que me equivoqué? No estuve bien lo que hice. No actué de la mejor manera. Te pido perdón. Y pedirle perdón a Dios también. Porque muchas veces dañamos lo que nos rodea. Y lo que nos rodea es la maravillosa creación de Dios. Sean tus hijos, tu esposa, lo que sea que te rodea. Y muchas veces lastimamos lo que Dios más ama en la tierra. O hermanos de la fe, o hermanos de la misma iglesia. No podemos lastimarnos entre nosotros. El Señor nos dice, ¿cómo conocerán que son mis discípulos en el libro de Juan? ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Pregunta, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? ¿Cómo conocerán que son mis... ¿Quiénes? Aquellos que no me conocen. Aquellos que no conocen a Jesús. ¿Cómo van a conocer que ustedes son mis discípulos? Dijo Jesús. Aquellos que no me conocen. Vuelvo a repetir. ¿Cómo van a conocer que ustedes son mis discípulos? Cuando se amen unos a otros. Cuando se cuiden. Cuando se sostengan en la dificultad. Cuando demuestren amor genuino. No fingido, como decía Pablo. No decir de acá, te amo. Sino con acción. Celebro el domingo a las mujeres. Se pusieron de acuerdo las mujeres y empezaron a juntar cosas, mercadería, para asistir a alguien que estaba en necesidad. Y hablábamos con el pastor al final de la reunión. Gloria a Dios. ¿Y quién? Y las mujeres se pusieron de acuerdo. Mirá, uy, qué lindo, me decía el pastor. Mirá todas las cosas que le trajeron, qué bueno. Asistir al prójimo. Pensar en el prójimo. Muchas veces pensamos en nosotros mismos. Pensamos en nosotros mismos, estamos encerrados en nosotros mismos y dejamos de tomar en cuenta el que está con nosotros. Y nos peleamos, y nos lastimamos, y nos enojamos. ¿Para qué? Si Dios nos llama, que ¿cómo van a conocer que son mis discípulos? Cuando se amen. Cuando se amen. Entonces hay una orden de parte de Dios. Nos tenemos que amar. Nos tenemos que amar. Nos tenemos que cuidar. Tenemos que ser uno, dijo Jesús en su oración. Como yo y vos somos uno, ellos también tienen que ser uno. Cuidarnos, amarnos genuinamente, ser pacificadores. Si mi hermano se equivoca, no defenestrarlo porque se equivocó, asistirlo. La palabra de Dios me enseña que aquello lo debemos sostener, levantar y corregir en amor. En amor corregirle. Cuidarnos entre nosotros es fundamental para el crecimiento que esta casa quiere tener en el 2025. Unidad, amor genuino, son valores fundamentales que le van a otorgar crecimiento a aquellos que vienen por primera vez. Termino. Concluimos con un texto bíblico. Mateo 7, versículo 12. Terminamos con este texto. Esta es la regla de oro, Esta es la regla de oro. Mauro, cuando iba al colegio evangélico de San Justo, era chiquitito y venía todos los días repitiendo esta frase. Papá, yo tengo que amar al otro como... Me repetía todos los días. Yo no tengo que amar, papá, me decía. Porque yo tengo que tratar a los demás como quiero que me traten, me decía. Entonces yo me tengo que portar bien, me decía cuando era chiquitito. Porque así dice la Biblia, ¿no, papá? Me decía. Ahí está el texto. La regla de oro para todo hijo de Dios. Mateo 7, versículo 12. Jesús dijo, así que, todas
absolutamente todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacerlas vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Cuando dice, esto es la ley y los profetas, cuando leas eso en el texto bíblico, alerta, algo importante está diciendo. Porque Jesús resumía en una frase todas las leyes mosaicas. Las 500 y pico de leyes, como suelo decir, que Dios le dio en el monte Sinaí a Moisés. Jesús cuando decía la ley y los profetas, hacía referencia a eso. Todo se resume en esto. ¿En qué? En que cómo querés que te traten, tenés que tratar. Si vos querés que te traten bien, tenés que tratar bien. Si vos querés que te amen, tenés que amar. Si vos querés que te asistan en la dificultad, tenés que asistir en la dificultad. Unidad. Recuerden, unidad. Y Dios nos está llamando a ser pacificadores en este tiempo. En este tiempo de dificultad, de guerra, de escasez, de que está todo mal. Malas noticias por todos lados. Debemos ser los pacificadores. Debemos ser los que establecen el reino de Dios en la tierra. Los distintos. Porque Dios nos está llamando a ser distintos. A hacer con los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. Y en las circunstancias que, si mi hermano de la fe se equivoca y comete un error, asistirlo, no condenarlo. Y este texto a mí me está diciendo que cambie. Juicio por empatía. Juicio por empatía. Por eso dice, hacé lo que vos quieras que hagan con vos, hacelo con los demás. Está cambiando juicio por empatía, por ponerse en el lugar del prójimo, por asistirlo. Debemos ser pacificadores. El Señor es lo que más está deseando en este tiempo de sus hijos. Que seamos distintos, que no nos comportemos como en los demás, que podamos asistir, unirnos, cuidarnos, como solemos decir en esta casa, lastiman a uno y sangramos todos. Unidad. Si queremos tener crecimiento el año que viene, debemos estar más unidos que nunca. Debemos cuidarnos. ¿Qué es eso de hablar mal uno de los otros? ¿Qué es eso? Eso no agrada a Dios. Una vez, en un consejo matrimonial, de tantas crisis que tuve, porque tuve un montón de crisis en mi matrimonio, me enseñó el pastor Jorge y la pastora Beatriz: no hables mal de tu esposo, no hables mal de tu esposa, porque ¿no dice la Biblia que son uno? Sí, cierto. Si vos hablas mal de tu esposa, estás hablando mal de vos mismo. Cuando se te cae un velo que tenía, fue así. Tenés razón, dije, tenés razón. Tratá de solucionar las cosas. Me han ministrado de parte de Dios de manera impresionante. Entonces, somos llamados a hacer con los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. Cambiar juicio por empatía. Ponete de pie, iglesia. Sí, Señor.